Es bueno recordar y celebrar el nacimiento de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El mundo vivía en tinieblas, así como hemos leído en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas. Búsquenlo por favor. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el profeta Isaías hace una declaración en la que proclama quién es ese Salvador, quién es ese personaje. Y aquí menciona que es un niño, porque Jesús, allá en su trono de gloria, Él era una persona adulta, pero en su infinita misericordia, bondad y poder, Él se pudo hacer un bebé en el vientre de una mujer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí saben que Jesús no vino a nacer y Él vino a existir en el momento en que nació en este mundo, ¿verdad? Él ya existía, hermanos. Él era real allá. Pero como dice en Lucas capítulo 1, versículo 37, hermanos, dice: porque nada hay imposible para Dios. Cuando el ángel Gabriel hace el anunciamiento de que ella concebirá y dará a luz un hijo, y será por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es que él, siendo un adulto allá, una persona adulta, una persona grande, ¿verdad?, pudo él introducirse en el vientre de una mujer, hacerse un embrión y hacer el proceso que ocurre en los seres humanos de 9 meses de gestación y nacer de una mujer? Aquí dice: porque un niño nos es nacido. Él vino a nacer, ¿sí o no? Amén, amén. Hijo nos es dado, el Hijo de Dios, amén. Y el principado sobre su hombro, o sea, Él es el hijo de un rey, aleluya. Él mismo es rey, aleluya. Y fíjense los calificativos que le antecede, y dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta cómo Él aquí es Dios fuerte? Él es Dios todopoderoso, Padre eterno. ¿Cómo es posible que dicen que Jesús no es Dios? Y aquí el profeta Isaías está diciendo que es admirable, Él es un consejero, Él es el mismo Dios fuerte, Él es el mismo Padre eterno, Él es el príncipe que da paz. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El mundo esperaba un acontecimiento, y los hebreos lo sabían, porque había sido escrito, ya se había sido declarado. Pero este mundo vivía en tinieblas. Desde la caída del hombre, la humanidad vivió en oscuridad, hablando en un sentido espiritual, amén, hablando en un sentido de esa desconexión que ocurrió cuando el hombre pecó. Dios se separó del hombre, el hombre vivió en muerte espiritual, en oscuridad espiritual. Las tinieblas del pecado reinaban sobre toda la faz de la tierra. Desde el principio de la caída del hombre corría una noticia llena de esperanza, que algún día vendría un libertador. ¿Por qué un libertador? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme: porque Él nos vino a liberar? Amén. Porque tú y yo éramos esclavos del pecado, y no nada más del pecado, sino, hermanos, éramos peones, lacayos de Satanás. Porque ¿quién fue el que hizo caer al ser humano sobre la faz de la tierra? ¿No fue Satanás? Entonces nos convertimos en sus esclavos, y él
vendría a liberarnos. Bendito sea su Gloria santo a Dios. nombre. Aleluya. Por siglos y miles de años se abrigó esa esperanza. Los padres lo enseñaban a sus hijos y los hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Los hombres más antiguos de la Biblia lo creían y lo esperaban. En el libro de Job habla de ese Redentor. Noé creía en ese Redentor. Enoc también. Abraham, cuando él ofrecía a su hijo en sacrificio y su hijo le dijo: Señor mío, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está la víctima? Y él le dijo: Dios proveerá. Amén. Él sabía perfectamente, hermanos, que Dios podía resucitar a su hijo porque Dios se lo estaba demandando, pero hermanos, él sabía perfectamente que Dios era omnipotente para hacer cualquier cosa. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dijo a su hijo: Dios proveerá ese cordero, y ese cordero fue provisto por el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob, Moisés, David, todos escribieron de él, todos hablaron de él y desearon verlo. Aleluya. Gloria a Dios. Todos, el mismo rey David fue un profeta y él declaró, ¿verdad?, que ese Mesías vendría al mundo. Isaías profetizó su nacimiento, tanto así que lo describe con detalle en los versículos, capítulo y versículo que ya hemos leído el día de hoy. Pero también hay otra parte en donde él declara en el capítulo 42 de Isaías. Vamos a esa parte. Vean lo que dice aquí. Capítulo 42 de Isaías, versículos del 1 al 7, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y como le dijo el Padre a Jesús cuando se estaba bautizando: He aquí mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Aleluya. He puesto sobre él mi espíritu, y aparece espíritu con E mayúscula. Él traerá justicia a las naciones. ¿Podría el profeta estar hablando aquí de una persona común? ¿De quién estaba hablando aquí el profeta, hermanos? 750 años antes que Cristo viniese al mundo, el profeta está declarando quién es ese personaje en el cual Dios se complace, el Padre se complace, y depositará en él su espíritu y traerá justicia a las naciones. Y vean cuál era describe el carácter de este personaje que es Jesucristo. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Quién podría ser luz y por pacto a los pueblos y naciones? ¿Quién? ¿Algún ser humano? De ninguna manera. Para que abras los ojos de los ciegos. ¿Algún ser humano puede hacer eso? Para que saques de la cárcel a los presos
y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. El mismo profeta nuevamente hace referencia a ese libertador en Isaías capítulo 61, donde habla de ese libertador que vino a romper las cadenas, a quebrantar los candados, a hacer apertura de las puertas de las cárceles, en prisiones de oscuridad, en donde el hombre había morado, hasta que Él vino al mundo. Ciertamente, cuando Jesús, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, 17 y 18, dice que en un día de reposo, en un día sábado, entró en la sinagoga, y dice que todos estaban atentos a lo que él decía, y abrió y le fue entregado el rollo, el libro del profeta Isaías, este libro que estamos leyendo, que fue escrito 750 años antes que Cristo viniese al mundo, y Jesús sabía que el profeta había escrito de él, y leyó lo que está escrito. Hermanos, vayamos a esa parte de la Biblia. Isaías 61, versículo 1 en adelante, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto lo leyó Jesús cuando estaba en la sinagoga en un día sábado. Abrió el rollo del profeta Isaías y leyó esta porción, y cuando él terminó de leer esto, se sentó y todos lo miraban y fijaban sus ojos en él, y él dijo: hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra. Bendito sea el Señor. Ya han trascendido 2000 años, han transcurrido más de 2000 años, y volvemos a leer esta porción de la Biblia, y nuevamente el Señor Jesús vuelve a ser reiterativo y declara diciendo: hoy que tú has leído esta palabra, hoy se ha cumplido en ti y en mí esta promesa. Bendito sea el Señor para siempre. Si lo quieres buscar, anótalo, Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, y ahí encontrarás en donde Jesús lee esa porción del profeta Isaías. Aleluya. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Comúnmente se recuerda y celebra, fíjense bien, en el mundo, el nacimiento y hechos de hombres ilustres, pero hasta el día de hoy son recordados y están ahí en sus tumbas. Después quedan en el olvido, pues sus obras perecen con ellos. Si no fuese importante recordar y celebrar el nacimiento de Cristo, ¿por qué el ángel Gabriel se lo comunicó al profeta Daniel? No es que no nada más, hermanos, este acontecimiento que habría de ocurrir en el tiempo en el que el Padre habría establecido, se lo declaró al profeta Daniel, al profeta Isaías, al profeta Jeremías y a muchos otros profetas, y hablaron aún al mismo rey David. ¿Por qué se venía anunciando que un Salvador vendría al mundo? Lo más tremendo de todo esto es que los hebreos lo esperaron por siglos y siglos, y pasaron miles de años. Sí, miles de años. Porque desde Adán y Eva, que Dios anunció que de la simiente de la mujer vendría el Salvador, hasta que Cristo vino al mundo, transcurrieron 4000 años. Hasta que se cumplió esa promesa
y el Salvador venía al mundo. Y entre ellos el profeta Daniel proclamó, porque le fue declarado por el ángel Gabriel, desde luego que se le dio la importancia que merecía, ¿sí o no? Tanto así que le dio datos precisos de su nacimiento. Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Pongan atención, por favor. Aquí quiero que por favor pongan mucha atención, porque es preciso para poder entender esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Jerusalén, que había sido destruida por los babilonios. Jerusalén y el templo de Jerusalén que el rey Salomón había construido con tanta majestuosidad, estaban en ruinas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aparece santo con S mayúscula. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Pongan atención, por favor. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No tan solo está hablando del nacimiento, sino que incluso está declarando que después de estos tiempos Jesucristo iría a la cruz. Aleluya. ¿Cuántos años fue escrito esto antes que ocurriese? Aproximadamente 500 años. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No, significa, cuando dice mas no por sí, significa que no por él mismo, sino por mano de otros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está hablando de acontecimientos futuros que todavía, hermanos, no ocurren. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por semana, y por otra semana, aquí pongan atención, está hablando de otra semana de años, el pacto con muchos, confirmará el pacto con muchos. Y aquí está hablando del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre y de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pongan atención, dicen como que son muchos juegos de palabras. Miren, hermanos, la Biblia es un libro sumamente interesante porque te habla de acontecimientos futuros, de cosas que ya ocurrieron y de las que han de venir más adelante. Tanto así que le dio datos, y estos datos los acabamos de leer. Esto se entiende como septenios de años. Cuando dice una semana de años, no está hablando de una semana común y corriente, sino de años completos. Y cuando dice una semana de años o septenios de años, ¿verdad? 70 semanas de 7 años cada una. Las 70 semanas se dividen en 3 periodos. Veamos, 7 semanas de años, si tú multiplicas 7 por 7, ¿cuánto te da? 49 años. 62 semanas de años, si tú multiplicas 62 por 7, te da un resultado de 434 años. Una semana de años, si tú multiplicas 7 por 1, te da 7 años. Sumando
49 años más 434 años más 7 años te da un total de 490 años. Es decir, los primeros 49 años, Jerusalén sería reedificada en tiempos angustiosos. Para poder entender esto, hermanos, necesitan leer el libro el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando se da el edicto en el imperio, ya no el imperio babilónico, sino en el imperio persa, cuando el rey, uno de los reyes persas da el decreto de que el pueblo de Israel regrese a su nación, a su tierra. Y en ese periodo de 49 años que se menciona, primero dice una semana de años, en 49 años es reedificada la ciudad y parte del templo. Por eso dice en tiempos angustiosos, porque hubieron conflictos. Esto se cumplió en tiempos de Esdras y Nehemías. Lean el libro de Esdras y Nehemías. Las 62 semanas, que es igual a 434 años, el Mesías habría de nacer. Entonces, si sumamos 49 más 434, nos da un total de 483 años. Si a 483 años le restas menos 33, que son los años que Jesús tenía cuando estaba muriendo en la cruz, nos da un total de 450. Entonces podríamos decir que de los tiempos en que el ángel Gabriel le anunció al profeta Daniel que cuando se empezara a reedificar la ciudad de Jerusalén en tiempos angustiosos, tendrían que pasar 450 años después para que Cristo viniese al mundo a nacer. Aleluya. Donde el 33 precisamente son los años que Jesús tenía cuando él estaba muriendo en la cruz. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio, hermanos? 30 años. ¿Cuántos años duró su ministerio? 3 años. Por lo tanto, podemos decir en un, digamos, aproximado, que Jesús nació 450 años después de la fecha que le fue anunciada a Daniel por el ángel Gabriel. Si tú sumas 450 más los 33 años de Jesús, más los 7 años que describe aquí, hermanos, en el libro de Daniel, en el versículo 27, nos da un total de 490 años, que son las 70 semanas anunciadas por el ángel Gabriel al profeta. Hay que hacer notar que la Biblia no menciona ni día ni fecha, tampoco menciona el mes en que nació, pero esta predicción se cumplió en el nacimiento y manifestación de Cristo. Amén. Ustedes, cuando han leído, bueno, en el proceso de que han atravesado por la primaria, secundaria, ¿verdad?, y leen historias de la humanidad, historia universal, se dan cuenta que antes de Cristo el tiempo se contaba en retroceso, como en una cuenta en retroceso, hermanos, hasta llegar al tiempo cero. Cuando Cristo nació en este mundo era el tiempo cero, y a partir de su nacimiento se cuenta antes de y después de. Amén. Si la gente dice que no hay por qué celebrar el nacimiento de Cristo, entonces ¿por qué Cristo vino a dividir el tiempo de la humanidad? Y nosotros estamos en la era después de Cristo. Y han transcurrido un poco más de 2000 años desde que Cristo vino al mundo a nacer, y hasta el día de hoy, hermanos, ese nacimiento glorioso sigue dando resultados, porque Él, cuando se convirtió en una persona adulta, predicó 3 años la palabra de Dios,
y a los 33 años se tenía que cumplir lo que había sido declarado por los profetas, que tendría que ir a la cruz a morir por la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió cuando Jesús nació? ¿Pasó desapercibido? ¿Quiénes estaban a la expectativa? Quizá la humanidad estaba, porque así pasa, así como en esos tiempos, se predica la palabra del Señor y la gente anda en sus quehaceres, en sus actividades cotidianas, y muchas veces dejan de venir a la iglesia para ocuparse en otras cosas que no tienen trascendencia en su vida espiritual, pero que sí tendrán trascendencia en la eternidad. Entonces, cuando Jesús nació, hermanos, los cielos estaban a la expectativa. Los ángeles de Dios estaban regocijados y llenos de gozo, porque el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, había venido al mundo. Y dice la palabra del Señor aquí, dice, y su pueblo vio gran luz cuando el pueblo estaba en tinieblas. Amén. El mundo estaba en una situación de oscuridad, no había esperanza. Para los que no leen la Biblia no había esperanza, pero para los que leen las Sagradas Escrituras, y los mismos profetas habían declarado que vendría el Salvador, había una luz de esperanza. Esa luz vino al mundo, aleluya. Todas las huestes celestiales estaban ansiosas por anunciar al mundo el acontecimiento más glorioso jamás ocurrido en la historia humana. Lo más triste y penoso es que al nacer el Salvador, la humanidad no lo esperaba. Hasta los mismos judíos se olvidaron, y aún para ellos pasó desapercibido, pero la misma gloria celestial se encargó de proclamar esa noche por millones y millones de ángeles que el Salvador por fin había venido al mundo. A lo mejor la humanidad estaba empecinada en sus quehaceres, en sus actividades cotidianas, y nunca se percataron que el Salvador por fin había llegado a este mundo para cumplir con un propósito. Pero los ángeles y toda la gloria eterna, hermanos, estaban a la expectativa, ahí mirando ese niño. Ese era el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Las Escrituras lo declaran como el unigénito Hijo de Dios. Los profetas lo anunciaron como el libertador. Jesús mismo se proclamó como el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo no celebrar su nacimiento? Pues fue el principio de toda esperanza para la humanidad perdida, hermanos. Pues desde su muerte y resurrección, este evangelio le ha dado la vuelta al mundo. Este evangelio se ha predicado a través de los tiempos. Satanás se ha encargado de eclipsar, de apagar el fuego que alumbra en medio de la oscuridad. Satanás ha tratado de destruir este libro, porque en la época, hermanos, de los primeros cristianos, en el primer siglo de la era cristiana, el Imperio Romano persiguió a los cristianos y los empalaban, los quemaban vivos, los echaban en el Coliseo romano para que fuesen devorados por las fieras, y los utilizaban como como espectáculo para diversión de las masas. Pero ahí donde ellos morían,
mucha gente, hermanos, de los que estaban en las gradas en el Coliseo Romano, se convertían al ver a esos cristianos que morían con una pasión por aquel que había dado su vida por ellos. Y entre más los perseguían, más se multiplicaba el cristianismo en todo el mundo, de tal manera que el mismo emperador Constantino, según la historia, menciona que al ver que no podía con ellos, él mismo, de una manera falsa, se hace cristiano y deja de perseguir a los cristianos. Y es así como surge el catolicismo romano y el papado de Roma. Esa es otra historia que algún día la vamos a tomar para que la gente sepa, porque muchos dicen, y esto es para que tengan conocimiento, que la primera iglesia fue la iglesia católica romana, apostólica romana. No, la primera iglesia fue la iglesia cristiana perseguida en el primer siglo, hermanos, por el imperio romano, y que ha trascendido y que ha permanecido fiel aún en la época de la Inquisición. El gobierno, hermanos, del papado de Roma quiso extinguir el evangelio de Jesucristo y no pudo, y es por eso que hasta el día de hoy este libro permanece, hermanos, y todo aquel que lo lee y lo estudia tendrá luz y verá la luz de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Por eso los invito a que leamos en Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 6 al 10. Gloria al Señor para siempre. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 10. Quiero que por favor pongan mucha atención, porque muchos dicen que Pedro es ¿cómo se llama? La piedra, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Entonces, ¿por qué Pedro escribió esto? Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le hace la pregunta 3 veces. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Le dice, tú eres la piedra. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mucha gente lo malinterpreta porque dicen, Pedro es la roca, Pedro es el cimiento de la iglesia. Mentira. El mismo Pedro está declarando aquí, léanlo por favor, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión, aleluya, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es él? Jesucristo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza del ángulo? Jesucristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes a los que fueron también destinados. En el versículo 9 dice, aleluya, Gloria a Dios. a vosotros sois linaje escogido. Gloria a Dios. Está hablando de su iglesia. Bendito sea Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando Pedro aquí de él mismo. Él puede ser luz cuando él lo negó. Está hablando de Jesucristo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea nosotros, hermanos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Podría Pedro dar misericordia a los que no habían creído si él mismo era un detractor? ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Que en otro tiempo no éramos hijos nosotros como seres humanos, no éramos hijos de Dios, pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, entonces nos convertimos en hijos de Dios y pueblo suyo. Por eso dice real sacerdocio. Esta es la verdad de la palabra de Dios.
Necesitamos adentrarnos en la lectura de las Escrituras para poder, hermanos, quitar el velo de oscuridad de nuestros ojos y poder darnos cuenta que Jesús es el Dios que salva. Aleluya. Jesús no desea que lo celebres un 25 de diciembre. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, amén. Él desea nacer en tu corazón Amén, 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 gloria a Dios. y que celebres con Él que nació. Aleluya. Creció. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Que celebres con Él que Él nació, pero que nació en tu corazón. Amén, amén, gloria a Amén. Dios. Y que ha venido creciendo a través del fundamento de la palabra. Y que ha predicado en tu vida y que reconozcas que Él murió por ti en la cruz. Sí, amén. Pero que no solo se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los Aleluya, muertos. gloria a Dios. Y eso es lo más glorioso, hermanos, Amén. que predicamos a un Cristo vivo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Él vive? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Él resucitó con poder y gloria? Entonces exáltalo, glorifícalo, bendice su nombre. Tú hace un rato veías la letra de estos cantos. Cada letra, cada estrofa, cada párrafo te da un mensaje de salvación a tu vida. Miren que a veces en casa, cuando me pongo a cantar estas alabanzas, estos cantos, mi corazón se constriñe. Mi corazón reconoce, mi vida se humilla delante de Él y cantando se me salen las lágrimas porque sé que Él murió por mí. Porque sé que Él dio todo por mí. Cuando yo no podía hacer nada, cuando no había esperanza en mi vida, cuando todo estaba perdido, Él vino y fue una luz de esperanza para mí y para mi familia. Y Él quiere ser una luz y esperanza para ti y para tu familia. Bendito sea el Señor. Hay un canto maravilloso que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a este mundo a salvarme. Bendito sea el Señor para siempre. Amén, amén. Y es un canto navideño que se canta en las iglesias cristianas. Cada canto navideño, cada estrofa de esos cantos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, esos hombres que les dio esa inspiración, tienen un mensaje de agradecimiento al Salvador y de bendición para todo aquel que lo oye. Yo he escuchado testimonios de que mucha gente se ha convertido escuchando la letra de una canción cristiana, porque les ha constreñido el corazón y les ha hecho reconocer que ese Salvador vino al mundo para salvarte a ti y a mí. Amén, amén. Bendito sea su santo nombre. Gracias a Dios. Amén, amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en estos momentos y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias porque viniste a este mundo para salvarme, para redimirme. Me compraste, no con cosas materiales corruptas. No me compraste con oro ni con plata, sino que diste todo lo más grande que tú tenías, y era tu propia vida, Señor. No con oro ni con plata, no con cualquier riqueza material que se corrompe, que se pudre, sino con tu preciosa sangre hasta la última gota que fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre, alabado seas por los siglos, alabado seas por los siglos de los siglos. Aleluya.